A la hora de ver películas, hay muchos tipos de personajes que nos podemos encontrar, como el elegido, la adolescente insoportable o el villano de turno. Pero hay un tipo al que me gusta llamar el papá luchón, el cual es un hombre roto que encuentra el sentido de la vida cuando conoce al hijo que nunca tuvo. Por eso, hoy vamos a hablar de los papás luchones en el cine y analizar qué caracteriza a estos personajes, sus relaciones y por qué nos atrapan sus historias. Pero antes de hablar sobre los papás luchones, primero definamos qué es un papá luchón. Un papá luchón es un hombre que pone primero a los que quiere antes que a sí mismo, sin importar lo miserable que éste sea. Para identificar un papá luchón, este tiene que cumplir con algunos de los factores que voy a ir mencionando. Lo primero es que la gran mayoría sufren de TEPT, es decir, trastorno de estrés postraumático. Este trastorno se manifiesta al experimentar acontecimientos trágicos en la vida, como sobrevivir a la guerra, perder a una hija o cosas peores. Estos eventos dejaron secuelas en la mente de nuestros protagonistas, lo que les dificulta el seguir adelante. Algunas de ellas son el insomnio, las pesadillas y la depresión. Este punto es muy importante porque nos deja ver desde el primer momento que algo no está bien con ellos. El segundo factor va de la mano con el primero, ya que, como una forma de sobrellevar el trauma, nuestros daddies descargan su frustración en el consumo desmedido de alcohol, en pastillas o simplemente ejerciendo actos de violencia. Esto los vuelve dependientes a dichas drogas, generando adicciones difíciles de controlar. También, muchos de estos personajes suelen tener ciertas tendencias. Estos no llegan a cometer dichos actos, pero más de una vez pensaron e intentaron hacerlo. Para graficar mejor esto, la escena que van a ver de Manchester by the Sea me parece perfecta. Para ponerlos en contexto, nuestro protagonista, Lee, se olvida de poner la pantalla de la chimenea en su casa, lo que resulta en un terrible accidente que se cobra la vida de sus dos hijas. Ya en la comisaría, Lee hace su declaración y lo dejan ir, hasta que sucede esto. Un hombre que pierde lo que más quería en el mundo y el sentimiento de la culpa por estar drogado y bajo los efectos del alcohol hacen que éste, simplemente, no tenga más por qué vivir. Esa tendencia de querer acabar con todo parece ser la única salida para nuestros protagonistas. Esto nos demuestra el grado de soledad en el que se encuentran, eligiendo una vida de angustia antes que hablar con alguien para que pueda ayudarlos. Pero acá es cuando entra el cuarto factor, el que lo cambia todo. El encuentro milagroso. Acá es cuando nuestros personajes se encuentran con la persona que los va a hacer recobrar la fuerza para seguir adelante. Estos suelen estar representados por niñas y hay muchos ejemplos de cómo la relación con los protagonistas los transforma. Cuando Hopper se encuentra con Eleven en el bosque, ve no solo una niña que está rota como él y que necesita ayuda, sino también la oportunidad de hacer las cosas bien, de empezar de nuevo. Travis lucha para sacar a Iris de las calles con el fin de que pueda tener la vida que una chica de 12 años merece. Lo hace por ella, sí, pero también lo hace por él, para sentir que, de alguna forma, está limpiando las calles. En uno de los momentos cúlmines de la peli, Leon le dice a Matilda que, desde que la conoció, le dio alegría a su vida. Al protegerla, le dio un propósito y le hizo vivir cosas que él solo nunca habría experimentado. Nuestros personajes tienen arraigado ese deber de protección y no dudarían ni un segundo en sacrificar su vida para salvar a las personas que aman. Porque esa es la filosofía de los papás luchones. Esa es la estructura principal de estos tipos de personajes. Hombres buenos que, por cuestiones del pasado, están rotos y enojados con el mundo que los rodea. Y que, al encontrar a alguien frágil que necesita ayuda, en estos casos representados por niñas, deciden darlo todo para protegerlas. He de decir que, en algunos casos, se deja entrever un acercamiento más personal con las niñas que protegen, pero en ningún momento nuestros protagonistas cruzan esa raya. Es curioso mencionar que este concepto del papá luchón no está presente únicamente en el cine. En los videojuegos podemos encontrar a varios de estos. Tenemos, por ejemplo, a Death Stranding, obra del gran ponja Hideo Kojima, la primera entrega que Telltale Games nos dio de The Walking Dead, que hasta el día de hoy sigue doliendo, el juego y a la vez la adaptación que HBO hizo de The Last of Us y muchos ejemplos más. Ahora es cuando me pregunto,
¿Qué hace tan especial este tipo de historias? ¿Por qué nos gustan tanto? Yo diría que es porque nos gusta la redención. Nos gusta ver cómo un personaje que está en la mierda es capaz de levantarse para liberar a otra persona de sus miserias. Ese arco de transformación es lo que nos resulta interesante y placentero de ver. Ver cómo pasa del desconsuelo a la felicidad, aunque ésta dure solo unos momentos. Eso sumado a la relación padre-hija que se forja entre los personajes, donde vemos como en un principio no se llevan del todo bien, pero que al final nuestros protas las quieren como una hija. Pero bueno, si les tengo que recomendar una peli de este estilo, todas las que aparecieron en este video son más que bienvenidas. Les dejo la lista completa con un par de agregados en la descripción. Si tienen alguna peli, serie o videojuego con este concepto de papá luchón que yo no mencioné, no duden en dejármelo en los comentarios. Sin más que decir, gracias por ver.